Bueno, ¿me podría decir su nombre y su título profesional? Ya, yo soy Víctor Valverde Palma, soy médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia. Tengo varias subespecialidades, soy especialista en endocrinología ginecológica, en anticoncepción, en menopausia, en ecografía, así que he estudiado harto, y en láser vaginal. También hice una pequeña especialidad recién también. Ya. Bueno, el tema del aborto ha sido debate nacional y de hecho los candidatos lo han tocado mucho en sus propuestas presidenciales. ¿Cuál es su opinión en relación al tema? Bueno, en relación al tema, yo lo tengo muy claro. Yo estoy en contra del aborto, ¿de acuerdo? Yo soy católico y por lo tanto soy de la idea de que independiente de lo que haya sucedido en una o cómo se haya producido el embarazo, soy pro vida y por lo tanto yo le doy tengo el convencimiento de que hay muchas formas de darle oportunidad a esa guaguita que nazca, y si no la quiere la mamá, existen muchas familias que lo van a querer. Yo he tenido pacientes con quimioterapia que han postergado su quimioterapia, o sea, con diagnóstico de cáncer, que han postergado su quimioterapia para que la guaguita no le pasara nada y después ella hacerse la quimio, corriendo un poco el riesgo de que su cáncer avance. He tenido pacientes también de que han decidido hacerse la quimioterapia sabiendo que eso le puede producir la muerte del embrión o del feto, o daño o nada, porque así es la medicina actual. Y en todas esas ocasiones hemos tenido resultados felices, niños sanos que no se murieron en útero a pesar de la quimioterapia, y una mamá que salió adelante. A las dos pacientes las respeto y yo no tengo por qué juzgarla, pero para que tú te des cuenta que hay diferentes opiniones a favor y en contra del aborto, pero yo estoy en contra del aborto. Y según usted, ¿desde qué minuto hay vida? Del momento de la fecundación, para mí es vida. Si tú ves en un microscopio, tú estás con un microscopio, porque soy también, se me olvidó decirte, soy especialista en infertilidad, medicina reproductiva, y integré el primer equipo que hubo en clínica alemana de medicina reproductiva. Trabajé 6 años ahí y por lo tanto vi mucho esto de unir los espermios y los óvulos en laboratorio, y uno ve la reacción que se produce en un óvulo, que es una célula, mirando con el microscopio cuando llegan los espermios y se introduce el primer espermio al óvulo, se produce un estallido, una metamorfosis de esa célula, pero es increíble. Podrían dar eso ustedes como periodistas, demostrarlo, que se produce una ebullición de cambios en segundo por segundo por segundo por segundo, y una cosa que ahí tú te das cuenta que hay vida, que ya hay vida, o sea, ya un espermio es vida, un óvulo es vida, por algo se mueven y se unen y producen vida. Y por ejemplo, en un caso más extremo como la inviabilidad del feto o una violación, ¿usted también Sí, estoy de acuerdo que esa guagua debe nacer. Es duro, yo he tenido muchas pacientes con anencefálica, que es lo que más se puede decir que no va a vivir ese bebé, porque son guaguitas que vienen sin cerebro. Es duro para ella, muy duro, pero con un buen apoyo médico, psicológico, familiar, logra tener su guaguita, y bueno, esa guaguita muere a los minutos de nacida, puede morir a la hora y media, pero es así. Y en lo que es violación, tengo la experiencia de haber trabajado con muchas en el hospital de la Universidad de Chile, J. Aguirre, con mujeres violadas, y donde nosotros le hacíamos un apoyo importante, psicológico, psiquiátrico, familiar, y si ellos no querían tener esa guaguita, obviamente buscábamos la adopción. No solamente yo, había todo un sistema, y por lo tanto creo que esa guagua también tiene el derecho de vivir.
independiente de quién venga. ¿Y qué sabe usted del misoprostol? O sea, ¿cómo lo describiría? Sé mucho de misoprostol porque el misoprostol, tú cuando no habías nacido, yo estaba empezando mi beca y hace muy poco habían aparecido los computadores. Y la información médica nosotros antiguamente era con libros, ¿ya? Y en la Universidad de Chile llegaban unos discos por cada semestre que se llaman Medline, y donde traían la información de los últimos trabajos científicos que habían habido el año anterior. Y todos nosotros los becados y los profesores estábamos atentos de conseguir ese disco y empezar a estudiarlo y copiarlo y todo. Y yo en el año 91, me parece, con el doctor Roderick Walton, que era mi profesor, él había logrado, porque es un gran profesor y tenía muy buen contacto con la bibliotecaria, consiguió inmediatamente el disco. Y nos llamó la atención que ese año el disco venía con un vademecum. Vademecum es el libro que trae el resumen de los medicamentos. Y lo empezamos a mirar en el computador de él y nos llamó la atención de un nombre que era misoprostol o misoprostol, dependiendo de la marca. Y nos dimos cuenta que era un medicamento que existía en Chile y que tenía la prostaglandina E, que es la prostaglandina, así actúa el medicamento, porque viene con prostaglandina, que es una hormona. Y ese medicamento había surgido en el mundo, o fue creado en el mundo, para proteger el estómago, ¿ya? Un medicamento que nació para el tratamiento de la gastritis y de la úlcera gástrica, porque esa hormona protegía y cicatrizaba el estómago. Y nosotros ya con los estudios que habíamos hecho y sabíamos de otras partes del mundo que la prostaglandina E era una de las hormonas más importantes que había en ese momento para la inducción de un parto. ¿Me entiendes? Y nos dimos cuenta que la podíamos usar y empezamos a estudiarla. Y nos dimos cuenta que en Israel y en varias partes de Europa ya habían trabajos que la usaban como inductor de trabajo de parto. ¿Como el caso de que la guagua tuviese que nacer antes? No, inductor de trabajo de parto. Yo tengo una paciente, así, te estoy contando la historia, porque después fue utilizado para muchas cosas más. Es un medicamento que lo fabricó el laboratorio Pfizer y lo creó como protector gástrico o tratamiento de la gastritis y la úlcera gástrica. Su componente principal es la prostaglandina E, y esa prostaglandina, con el tiempo nosotros descubrimos, los obstetras y ginecólogos, que participaba dentro del inicio del trabajo parto. ¿Me entiendes? Y por lo tanto hay muchas pacientes que necesitan inducir el parto. O sea, ya sea previo al término del embarazo o durante el término. ¿Me entiendes? Sí. El término de embarazo es entre las 38 y las 41 semanas. Y pretérmino es antes de eso, un guagua prematura, hay varias categorías, por diferentes enfermedades, por ejemplo, que la guaguita no esté creciendo mucho, que haya poco líquido amniótico, que la mamá tenga una hipertensión del embarazo, que la mamá tuviera una enfermedad que se llama colestasia, diferentes razones. Entonces, yo no quiero hacerte una cesárea, sino quiero darte la oportunidad de un parto vaginal. Y en ese tiempo nosotros usamos oxitocina, que es una hormona que también participa en el trabajo de parto, no en el inicio del trabajo de parto. Entonces nos dimos cuenta que teníamos un medicamento que se usaba para los gastroenterólogos y que lo podemos usar como los ginecólogos para inducir el parto, que era más efectivo porque no solamente inducía las contracciones, sino que tenía un efecto sobre el cuello del útero que le permitía ciertos cambios que hacía que fuera mejor que la oxitocina, que solamente producía contracciones. Y secundariamente las contracciones, la oxitocina producía los cambios del cuello del útero. En cambio, actuaba no solamente induciendo las contracciones, sino induciendo cambio histológico del cuello del útero para que fuera una inducción más efectiva y no terminábamos una cesárea. ¿Me entiendes? Y empezamos a hacer trabajo y empezamos a usarlo y nos fue muy bien. Y después lo empezamos a usar no solamente para inducir los partos, sino para las complicaciones de los partos. Por ejemplo, una de las complicaciones más graves de los partos y
es la inercia uterina, es decir, el útero no se contrae después de haber nacido la guagüita, ¿entiendes? Y la única forma que la mujer no le dé una hemorragia después de tener una guagüita es que el útero se contraiga. Es un fenómeno que se produce después del parto. Se contrae, se entrecruzan las fibras musculares del útero y eso hace que sangre menos. Y ese fenómeno a veces no sucede por diferentes causas. Y nosotros colocando misotrol lográbamos que este fenómeno se produjera y salvamos muchas vidas y muchos úteros. El 40% de las mujeres en el mundo en un parto se mueren por inercia uterina, por hemorragia. Y el 70% de la histerectomía obstétrica, o sea, sacar un útero en un momento de un parto para salvarle la vida a una mujer, es también por inercia uterina, por hemorragia. Entonces nosotros empezamos a usarlo también como tratamiento para la inercia uterina, para la hemorragia, para que no se murieran pacientes o para salvarle el útero. ¿Me entiendes? Después empezamos a usarlo también por su acción de este medicamento en procedimientos ginecológicos puros, ¿ya? Por ejemplo, cuando para nosotros era muy difícil dilatar el cuello del útero para poner un dispositivo intrauterino, que a veces era muy difícil, o para sacar pólipos de adentro del útero, y a veces teníamos que dilatar mecánicamente y producíamos a veces daño o perforábamos útero por estar tratando de dilatar el cuello. En cambio, si le poníamos misotrol el día anterior, ese cuello estaba blandito y nos permitía dilatar el cuello y la operación era más exitosa con menos complicación. ¿Me entiendes? O colocación de un dispositivo sin perforar el útero o menos complicado, menos doloroso para ti. Yo tengo una pregunta que me puede parecer un poco ignorante, pero ¿cómo el misotrol, por ejemplo, para inducir el parto, no le producía un aborto? Espérate, es que te estoy dando historia. Ya, ahora nos dirigimos al aborto. Uno de los grandes problemas también de la obstetricia era aquella embrión o fetito que moría en útero, ¿ya? Y eso se considera antes de las 24 semanas. Entre las 13 y 24 semanas de gestación se habla de feto, ¿ya? Aborto tardío, y hay un feto. Y antes de las 13 semanas se llama embrión, ¿ya? Y si se muere se llama aborto temprano o precoz, ¿ya? Entonces tú de las 13 semanas un aborto tardío y antes de las 13 semanas un aborto precoz. Muchas veces a la mujer se le muere el embrión o el feto, ¿ya? Y no es capaz de eliminarlo espontáneamente. Y en esas pacientes con embrión muerto o feto muerto, nosotros colocamos misotrol y le inducíamos el aborto, pero con embrión y feto muerto. ¿Me entiendes? Y era más fácil así y menos complicaciones así que los tratamientos antiguos, que eran con sonda de extracción, dilatación forzosa y que se producían muchos problemas, ¿me entiendes? Y era muy traumático. Con el misotrol tú lo colocas en el cuello de la vagina, o sea, en la vagina de una mujer, y comienza el fenómeno de inducción del parto, inducción del trabajo de aborto, y logras tener una pérdida del embrión o del feto muerto mucho más óptima, menos traumática. Igual a veces tienes que hacer el legrado, la limpieza, pero lo estamos usando por eso. Y ahí es donde empezó el mercado negro en Chile, de que las auxiliares o médicos o matronas o enfermeras se dieron cuenta que claro, si esto lo usábamos para esto y daba resultados, qué fácil, conseguíamos un misotrol y vendámoslo a las personas que quieren abortar. Y hay todo un mercado negro en internet que te venden misotrol. Y lo que lamentablemente me ha llegado pacientes que han comprado misotrol por internet y no sé qué le habrán vendido, pero ni sangraron. O sea, se colocaron no sé cuántas tabletas y tenían la bobita impecable y ni sangraron. Otras sí le vendieron el medicamento correcto y llegan sangrando abundantemente y a veces tienes que rasparla, pero ya con el embrión muerto. ¿Me entiendes? Otras mujeres que le han dado mal la dosis y se han tomado o se han colocado mucha dosis de misotrol, y eso es grave, le puede producir puede morirse con un exceso de misotrol, como cualquier otro medicamento. Por lo tanto, es bueno desde el punto de vista
manejado por médicos, más que por internet o por lo que te dicen en internet. Sí, eso es lo que quería como recalcar. ¿Cuáles diría usted que son los principales riesgos del misoprostol y los principales beneficios? Bueno, empecemos al revés. Los beneficios es un medicamento que sirve, que salva vidas, como te dije, salva úteros, disminuye las cesáreas, disminuye las complicaciones de los partos y de los abortos, disminuye las complicaciones o la iatrogenia del médico en hacer un procedimiento ginecológico u obstétrico, porque al dilatar y a poner más blando el cuello, que es nuestro principal problema, para ir a actuar sobre ese útero, ya sea operarlo o sacar un embrión muerto o un feto muerto, lo más difícil es dilatar el cuello, ¿me entiendes? Y eso a veces tratando uno perfora y hace complicaciones. Por lo tanto, salva vida, como te dije, disminuye cesáreas, hay más partos vaginales, es muy útil para complicaciones más habituales de la obstetricia, disminuye los riesgos que pueden tener inherentes a un aborto, ¿ya? Permite que procedimientos ginecológicos sean hechos de mejor forma, con menos complicación. Por lo tanto, hay muchos beneficios. Yo creo que debe ser uno de los medicamentos en obstetricia y ginecología que mejor tenemos, que nos ha ayudado mucho. Imagínate salvarle la vida a una mujer que está desangrándose con misoprostol, o permitir que una mujer que tenga una agüita muerta adentro no hacer cosas tan traumáticas para sacar esa agüita, y en cambio con misoprostol sale como un parto más fácil, ¿me entiendes, no? Y las complicaciones son el mal uso del misoprostol. Como esto se ve en internet, muchas veces he tenido pacientes que había que hospitalizarla porque tuvieron una sobredosis de misoprostol, y eso les puede producir un problema renal, hepático, neurológico a la mamá, ¿me entiendes? Muchas veces no le venden el medicamento correcto, y tercero, aumenta el aborto, entre comillas, clandestino, ¿me entiendes? O sea, el aborto no es legal en este momento, pero este medicamento sí lo usan las mujeres para solucionar sus problemas. Y hablando de eso mismo, de los abortos clandestinos, teniendo en cuenta que es una realidad que hay muchos abortos clandestinos, ¿usted no cree que el misoprostol dentro de este grupo de abortos clandestinos es un poco más beneficioso que todos los otros métodos que se usan? Sí, claro. Un poco de historia también, cortito. Antiguamente, en los hospitales estaban llenos de mujeres con abortos sépticos, le llamamos abortos provocados, y que habitualmente lo hacía una persona que no sabía mucho medicina, o un auxiliar, o una matrona, o un médico también, y lo hacían en la casa, lo hacían en una consulta de forma traumática, ponían sonda, hacían lavado, traccionaban, raspaban, perforaban. Entonces todo eso nos llegaba al hospital después, y muchas veces las pacientes no contaban qué había pasado, y muchas veces se morían las pacientes porque se perdían momentos para llegar al diagnóstico, momentos muy importantes. Se morían de shock séptico, se morían de hemorragia, de perforaciones del útero, perforaciones del intestino, y los hospitales estaban llenos de eso. Luego eso disminuyó porque hubo una mejor educación y una mejor salud de atención primaria, y mejor educación de los métodos anticonceptivos. O sea, las matronas y los médicos en consultorios primarios empezaron a regalar y a enseñar el uso de anticonceptivos, ¿ya? Y la mujer lograba tener una opción para evitar el embarazo no deseado. Y después con eso disminuyó bastante los abortos, y luego apareció el misoprostol, y obviamente el misoprostol disminuye realmente lo que dices tú, o sea, disminuye casi todas las complicaciones de un aborto provocado, y es un medicamento ideal para hacer un aborto. O sea, en el caso hipotético de que el aborto se legalizara, usted como ginecólogo podría decir que la mejor vía es el misoprostol, por supuesto. Eso es, sin duda, es el mejor medicamento en este momento para la obstetricia en general, desde el inicio hasta el final de un embarazo, para las complicaciones que en torno a la obstetricia, y
para disminuir las complicaciones para procedimientos ginecológicos, desde lo más simple de una colocación de un DIU, de una operación de que tengo que sacar un tumor dentro de la cavidad del útero y tengo que dilatar el cuello. Es el mejor medicamento que tenemos. Antiguamente el misoprostol se vendía en la farmacia, luego y sin receta, después lo restringieron con receta, después lo restringieron solamente lo compraban los hospitales o las clínicas, y ahí hubo muchos problemas de desabastecimiento, y eso hizo que muchos médicos compraran el medicamento afuera porque era un instrumento de trabajo y como salva vidas y ayudaba a disminuir la cesárea y ayudaba a disminuir las complicaciones porque la paciente caía en la UTI, en una hemorragia, en una anemia. Los médicos, en general obstetras, compraban misoprostol porque había desabastecimiento y es un muy buen medicamento. Luego se regularizó eso y ya siempre hay misoprostol. Y estaba aprobado por el Instituto de Salud Pública hace muchos años para el uso en obstetricia. Estaba aprobado por la Organización Mundial de Salud. La Organización Mundial de Salud del año 2011. Cada 2 años la Organización Mundial de Salud manda un prospecto a todos los países del mundo diciendo cuál es lo mínimamente necesario para hacer una salud adecuada en ese país o en el mundo, ¿ya? Y manda de normas de mantener las cosas limpias, a qué medicamentos básicos tú debes tener para hacer una buena medicina. Y dentro de los medicamentos básicos es el misoprostol, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta tuya es obvio, es el mejor medicamento para muchas cosas y para hacer un aborto. Muchas gracias. Ya pues. Cualquier duda,